Vamos a comenzar, ¿sí? Genial. Para mí es un tremendo honor estar con estos dos. Esto va a ser una conversación, va a ser súper relajada, ¿ya? Para que bajen sus niveles de cortisol, ¿ya? Ok. Es un honor estar con estos dos caballeros, estos cracks de la ficción sonora o de la audioficción, depende de dónde estemos, en el lado del mar. Yo quiero decir que Guerra 3 fue la primera ficción sonora que yo escuché en mi vida. La anterior había sido cuando tenía 5 años y mi abuela cocinaba y escuché un radioteatro llamado Lo que cuenta el viento, que generó muchas pesadillas y años de pesadillas en mí porque era de terror. Las segundas pesadillas vinieron con la descripción de este caballero que es una eminencia, y aprovecho de decir que te admiro muchísimo. Y también he visto tu obra y ahora tengo una lista de pendientes para ti. Y yo quiero comenzar esta conversación, porque no voy a hablar nada más, haciendo algunas preguntas. Las típicas preguntas que uno tiene que hacer, que es: ¿cuál es tu experiencia de vida en relación a el relato sonoro, pero no como autor, sino como un auditor? ¿Cuál fue tu experiencia de niño o de juventud? ¿Cuál es tu relación con el mundo sonoro? Pues mira, esto no es muy popular, porque la gente de la radio siempre recuerda. En mi casa, cuando yo era niño, estaba siempre puesta la SER. En mi casa jamás estaba puesto la radio. Yo jamás he escuchado ninguna radionovela, ningún radioteatro. Yo no he escuchado nada, no tengo absolutamente ninguna vinculación emocional con el audio. Pero un día yo iba por el pasillo de la SER, era una época en la que yo colaboraba con un programa matinal que se llama El Hoy por Hoy, y el director de la SER, el entonces director de la SER, salió disparado del despacho y me dijo: Pérez, ven. Y entré a su despacho y me dijo: tú eres guionista también, porque mi rol en Cadena SER era de humorista. Y me dijo: tú eres guionista también, ¿no? Y dije: sí. Y me dijo: mira, vamos a sacar una cosa como de ¿tú sabes lo que es un podcast? Y le dije lo de iVoox, lo de que hablan de cómics, ¿no? Y me dijo: bueno, pero ahora hay muchos más, es una cosa, y vamos aquí en prisa, vamos a sacar una cosa de podcast y necesitamos proyectos, y tú no nos podrías hacer una cosa como si fuese una serie de televisión, pero que solo se oiga. Y dije: si es por dinero, sí. Y me dijo: sí, pagamos y tal. Y dije: pues entonces sí, claro. Y le presenté un proyecto, le presenté un folio que ponía una tormenta solar provoca un apagón y tal. Y lo vemos a través de fragmentos descontextualizados y desordenados, como si fuera metraje encontrado, y le dio igual, me dijo: vale, pues venga, escríbela. Y la escribí y se hizo. Y así entré yo en el mundo de la ficción sonora, es decir, sin ninguna vinculación emocional, relación que mantengo a día de hoy. No tengo ninguna vinculación emocional con el audio, debo decir. Bueno, en mi caso sí que se veía radio en casa, pero yo me acuerdo de Euskadi Irratia. Sí que tenía una radionovela que creo que el guión era de Bernardo Achaga, un espía llamado Sara, y estaba muy bien, o sea, estaba situada en las guerras carlistas y, bueno, todo lo que escribe Achaga, o sea, para mí es Dios, o sea, es uno de los escritores más vascos más conocidos y más reconocidos internacionalmente, y me encantó. Pero bueno, yo sí que soy muy oyente de Euskadi Irratia, sobre todo, o sea, pero el podcast no lo conocía. Yo ya también tengo más tacos que tú, seguramente, y pues, era cosa de jóvenes. Pero luego, como empezamos a tratar con este joven, ya no tan joven, que es Oyer Aranzábal, 14 años más joven que nosotros, y él sí que entró fue uno de los pioneros del podcast en euskera. Entonces, con su seu, todavía ITV no había entrado tanto en el podcast todavía, pero él sí ya tenía Barruan Gaude, hace un podcast de entrevistas que está muy bien. Como dice él, perpetrado solamente con un micrófono, entra en casas ajenas y todavía le dejan entrar. Y luego hicisteis otra que se llamaba Euskal Gaizkileak, Maleantes Vascos, que es una repetición de la misma cosa. Y entonces, cuando ITV empezó en 2021 con primero ITV Podcast, que ahora es Wow, y nos propusieron lo de Archipelagoa, bueno, creo que Ainhoa Echeveste se juntó con Oyer y le dijo:
bueno, Barbán Godé lo llevamos a la ETV, tal, estaban negociando. ¿Y tenéis alguna idea para una ficción sonora? Y él dijo, sí, claro. Y nos llamó, y además tiene a mi hermano gemelo, y nos dijo, para mañana necesitamos una idea para una ficción sonora. Y fue así. O sea, ficción sonora. Y eso porque nosotros venimos del mundo de la literatura, habíamos trabajado antes en los guiones de un par de películas documentales con Oyer, y dijimos, a ver, que nosotros no tenemos ni idea de lo que es una ficción sonora. Tú tranquilo, tengo un amigo, José Pérez Ledo, que es un crack en lo de las ficciones sonoras. Le voy a pedir que me pase el guión para que tengamos una referencia de cómo se escribe. Y nos pasaste, o sea, le pasaste, o sea, tú... o sea, Tuvimos una videoconferencia incluso. Una videoconferencia. Incluso. Espera. Y nos mandaste la de Guerra 3. Me cayó una chapa a mí, yo estaba en mi casa tranquilamente y de repente... Claro, hostia. No sé, Oyer, no, marrón. Oyer lo sabrá, no sé ¿Y qué. fue Guerra 3? Fue Guerra 3, creo que nos enviaste Guerra 3 y que a mí me encantó. Además, yo había vivido en Corea del Sur y era como, hostia, Guerra 3, tío. Y me flipó. O sea, entonces escuché El Gran Apagón, o sea, que también me flipó. Y entonces pensé, o sea, me abrió un mundo, o sea, en lo que es la ficción, ¿no? Y, ¿cuál era la pregunta? Pues eso. No, está bien. Era cuál es tu experiencia con... Bueno, yo iba un poco más, no al tema, porque yo creo que todos tuvimos la misma experiencia. A todos en un momento nos dijeron, escribe un podcast, pero ¿qué es eso? No, escríbelo igual. Y me pasó también a mí, pero siempre uno intentaba tener alguna referencia de algo similar. Creo que la única referencia que yo tenía era como cuando en las vacaciones... con primos, alguien solía narrar una historia de terror. Y claro, era muy revolucionario salir de una pantalla y escuchar una historia. Pero cuando llegan las historias, hay diferentes carreteras para diferentes formatos, supongo. ¿Cada uno de ustedes tiene algún truco para detectar esto es mejor un libro, esto es mejor una serie de televisión, esto es mejor una serie una audioficción o una ficción sonora? ¿Cuál es? Ninguno. Yo creo que no, o sea, que todas las historias, o sea, seguramente luego me rebatirá, pero que todas las historias valen para casi todos los formatos. O sea, nosotros, mira, voy a poner el ejemplo de Archipiélago A. Archipiélago A, pues, surgió como ficción sonora, tal como dice Oyer, tiene un lore, ya tiene un universo, y gracias a ITV Lab, con Itxaso Martín, que estaba aquí previamente, con ITV Lab sacamos la versión en cómic digital, que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, porque luego estuve mirando y hay solamente dos podcasts que se han llevado al cómic, y curiosamente uno es de la no ficción, El sueño de la hormiga, y otro es Archipiélago A. No he encontrado más. Y he estado buscando. Sí que ha habido cómics que se han llevado, pues Marvel tiene podcast y tal, ¿no? Pero de ficción sonora, de podcast a cómic, solo están el vuestro y el nuestro, Archipiélago A. Bueno, pues se llevó a cómic digital para una aplicación que tiene en ITV, que es Comic App, y luego del cómic digital al papel. Y ahora del cómic en papel estamos intentando llevarlo a serie de animación. Pero tenemos otras historias que primero escribimos la novela. Por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Tengo que matar a Super Mario. Ahora lo estamos haciendo en novela gráfica, pero también tenemos la intención de hacerlo en ficción sonora. Si una historia de verdad funciona, yo creo que... bueno, y si la compra Netflix, la hacemos la versión audiovisual. Quiero decir que si funciona una historia, bueno, cada formato tiene su código y su formato, o sea, su modo de contarlo, pero yo creo que funciona en cualquier formato. Sí. Pues mira, yo doy clase de ficción sonora en el máster de guión de la Carlos III y siempre, cuando surge esa pregunta, yo siempre miento. Y les digo, no, pues mirad, el logline
cuando hagáis el logline, tú sabes si es una ficción sonora porque de alguna manera suena. Ya el propio logline suena. Entonces todos asienten como si entendiesen lo que digo y ya está, y me voy. Pero claro, es mentira. En mi caso, claro, trabajo en varios medios también, y en mi caso es verdad que la historia se puede contar en cualquier medio. Sí. Lo que pasa es que a mí cuando se me ocurren las historias siempre se me ocurre también cómo la voy a contar, de qué manera la voy a contar, cuál es el punto de vista y sobre todo la estructura. Y eso ya condiciona totalmente. Un caso súper claro personal es la firma de Dios. La firma de Dios se me ocurre que van a ser 7 testimonios, una comisión de algo, de unos hombres, toman testimonio a 7 personas distintas a lo largo del tiempo y además se enumeran y son desordenados. Y esas personas que dan testimonio van a contar cosas que en audiovisual costarían cientos de millones de euros, con lo cual automáticamente es una ficción sonora. O sea, en cuanto se me ocurre la idea, ya va a ser una ficción sonora, porque el peso va a estar en la palabra, el peso va a estar en gente hablando y no podría ser con esa estructura no podría ser un cómic, podría ser una novela, pero seguramente no acabase de funcionar y desde luego no podría ser audiovisual. No, claro. Pero, por ejemplo, Los Enciclopedistas, que es un cómic que el guion es de José Ampeleo y el dibujo de Alex Orbe, publicado por Astiberri, que está muy bien, que me encanta. Eso sí que, o sea, ese cómic yo sí lo veo en ficción sonora, o incluso en peli, o sea, o en serie. Sí, ese cómic podría ser. No, y además, de hecho, hay una posible adaptación de La firma de Dios. O sea, hay que decir que esas cosas sí que pasan. Lo que pasa es que no se va a hacer nunca porque el presupuesto es inconmensurable. Eso es otra cuestión. O sea, la cuestión es si luego tenemos medios de producirlo o no. O sea, y evidentemente, o sea, Dani Fano, que tú ya conocerás, él siempre dice que el cómic es el cine de los pobres. O sea, porque o sea, sí que podemos hacer cómic porque está a nuestro alcance. No sé, luego hacerlo en audiovisual sería más difícil. Y ficciones sonoras, aunque tienen su coste, también son mucho más asequibles que hacerlo en audiovisual. Pero bueno, o sea, yo creo que ¿por qué no? ¿Por qué no soñar en grande? O sea, y hay algunas que, no sé, caso 63. O sea, ¿no? O sea, la versión, o sea, los costes de producción, yo he puesto la chapela de productor. Sí. O sea, no sé, caso 63, producirla en audiovisual sería más fácil que, por ejemplo, pues Archipiélago. Claro, claro. Y cuando Te ustedes... he pasado la bola, ahora tienes que responder tú. ¿Qué cosa? ¿Qué tienes que responder tú ahora? Yo creo que yo vengo del cine. Yo escribía varias películas que siempre me di cuenta que tenía, ¿cómo se llama esa fobia a los espacios abiertos? Agorafobia, ¿ya? Cinematográfica. Entonces siempre hacía cosas muy pequeñas, como hice una película que se llamaba En la cama, que era solamente 2 personas hablando en una cama, toda la película. Luego me empecé a dar cuenta de que estaba haciendo solamente películas de conversaciones y parejas, y después comprendí que era porque no teníamos dinero para hacer más exteriores. ¿Ya? Y luego para mí entonces fue muy fácil entrar en el mundo como de la ficción sonora basada en conversaciones íntimas. Y me abruma un poco cuando hay muchos personajes. Pero sin duda siempre digo que tengo el mismo presupuesto, y ustedes también, que Christopher Nolan. O sea, podríamos hacer cualquier cosa. Y esa libertad es muy aterradora porque puede intoxicarte. Entonces siempre vuelvo como a lo mínimo. Quiero saber, pero yo estoy haciendo las preguntas, entonces yo quiero decir... Intento escaparme. Sí, claro. Yo a veces te escucho o escucho tus obras y digo, voy a googlear esto porque es verdad o no es verdad. Y esa tensión entre el hecho duro contaminado con la mentira, porque ustedes son unos mentirosos y yo también, es muy atractivo. ¿Cuál es el peso que le das a la investigación? Depende de la obra, claro. Ahora, por ejemplo, estoy con una serie de televisión donde
se cuenta un hecho real donde hubo muchos muertos en España, entonces el peso de la realidad es muy pesado, digamos, es muy pesado. Entonces yo se lo vendí a la plataforma diciendo que la expresión que usé, que me compraron, fue que iba a rellenar los puntos oscuros con ficción, pero que no iba a trastocar la realidad iba a ser tal cual. Entonces, claro, en ese caso incluso tengo que hacer entrevistas y todo con gente y ser respetuoso con la realidad. En otros me da más igual. O sea, intento, en lo que yo escribo siempre hay cosas reales o fondos reales o datos reales, pero solo porque a mí me sirven para contar la historia. Yo no es ni un ensayo, ni pretendo con mis historias hacer divulgación, aunque siempre hay algún componente divulgativo generalmente de ciencia, pero no es el objetivo, es simplemente porque es algo que a mí me gusta y me sale. Acaba ahí. ¿A ti te gusta la ciencia? A mí me gusta mucho la divulgación de la ciencia. En parte de mi trabajo, de hecho, tú igual no lo sabes, yo llevo 11 años haciendo un programa de divulgación científica en televisión española, la televisión pública de aquí, que está ahora mismo en emisión, se dio ayer. Y, por cierto, funcionó muy bien en Euskadi contra todo pronóstico, no sé por qué. Ayer, en concreto, ayer. Yo creo que hacía tanto calor que la gente de puro mareo puso la 2 sin querer, ¿sabes? Se le fue el dedo del calor y puso la 2. Sí. Perdón por el dato. Menos nosotros que nos fuimos de cañas, sí. Sí, claro. ¿Investigación? Investigación. Bueno, yo creo que cuando escribes ficción hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. Una es verosimilitud. O sea, aunque no somos unos mentirosos, o sea, la ficción es todo inventado, pero tiene que parecer que tu mentira es verdad. Una película que me encanta, Reservoir Dogs, de Tarantino, cuando uno de los personajes es un infiltrado de la policía, entonces, o sea, todos le dicen, tienes que inventarte una historia de atracos, porque todos los ladrones cuentan pues, anécdotas de cuando yo atraqué el Banco Santander. Pues, entonces, o sea, tú tienes que contar una anécdota que es mentira, pero tienes que adornarla con cachitos de verdad, ¿vale? Entonces, él cuenta cómo entró en un baño y tal, entonces cuenta, describe el baño de la comisaría de policía y luego es así como le pillan. O sea, tú cuando inventas una historia es más fácil que yo, por ejemplo, invente una escena que esté situada en este sitio, entonces puedo decir que las escaleras, que las gradas son de metal, o sea, sería más difícil que yo escribiera un relato de una niña de 10 años en la China medieval, ¿vale? Claro. Me tendría que informar mucho y tendría que, por lo menos, saber algunas cosas para que no cantaran mucho, o sea, para que fuera verosímil. Dicho esto, cuando tienes mucha información y te documentas mucho, también es en contra de la historia. Hay otro dicho que siempre hay que tener también en cuenta, es que la realidad no te joda una buena historia. Vale, igual, no sé, inventamos una cosa y dices, pero eso no sería del todo... Eso no podría ocurrir o no sería del todo ajustado a la historia o a la ciencia o lo que sea, pero tú quieres que sea así en la historia, entonces lo metes. Pero mira, fíjate, el punto de partida de la firma de Dios, que no sé si lo has escuchado, básicamente el punto de partida es la ciencia deja de servir como modelo para comprender la realidad. ¿Vale? Es hiperambicioso. Entonces, como eso es una locura, yo lo que hice, y como hago un programa de ciencia, yo lo que hice es, me monté una videoconferencia con varios científicos y les dije, ¿qué tendría que pasar para que el sistema científico con un solo titular se tambalease? Entonces se dio muchas vueltas y se llegó a una posibilidad basada en una anomalía genética que si se diese no habría una explicación posible y tendría que ser o magia o religión. Claro. ¿Vale? Eso es absolutamente imposible que pase. Sin embargo, si lo articulas bien, que es un poco lo que tú estás diciendo, pues llega a colar, llega a ser al menos... Sí, es como o sea, el gran apagón también. O sea, en el gran apagón también partes de una premisa. Pero el gran apagón puede pasar. Ya. Y archipiélago también siempre decimos, o sea, bueno, Martín dijo en la presentación en Estación Podcast Madrid que esperemos que no hayamos hecho un documental, que haya sido una ficción. O sea, claro. Porque
sí, o sea, decimos, o sea, dadas las posibles alternativas y dado cómo va el cambio climático, o sea, o sea, según qué modelos, esto puede ocurrir. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir. O sea, por eso decía lo de verosimilitud, puede ocurrir. Luego claro, que diferente a la fantasía. Hay muy poca ficción sonora de fantasía de dragones y ¿o hay alguien? A mí, no sé, pero a mí me encantaría. Yo siempre he sido un friki, o sea, yo cuando era niño, o sea, cualquier cosa con elfos, orcos y tal, o sea, me lo leía. Entonces, me encantaría hacer una de esas. Oye, venga, proponme una de esas. Sí, sí. A veces no sé si el peligro, pero el fenómeno que se da cuando con una alteración genética o una situación de una explosión solar que podría suceder algo o una inundación, es que mucha gente, quizás porque este género comenzó realmente con una gran mentira que fue la invasión extraterrestre de Wells, la gente se siente o quiere sentirse seducida por la mentira. Y en particular a mí me escribe mucha gente, me escriben muchos viajeros en el tiempo. Recibo Qué suerte, ¿no? Sí. Y de hecho tengo un papel que dice, nunca te tomes un café con un viajero en el tiempo. ¿Por qué? Porque como es un viajero en el tiempo, la posibilidad de que saque un arma y me mate porque mis nietos van a generar una revolución es altísima. Entonces nunca me voy a tomar un café. Pero sí al comienzo me asombraba la cantidad de gente que conecta con las ficciones de una manera periférica y extraña, y más allá del fanatismo, sino de una aproximación que tiene que ver con el audio. Hay algo que pasa con escuchar algo que dice, esto es diferente a ver una pantalla. ¿Te ha sucedido algo así? ¿Puedo responder a otra cosa? Sí. Vale. Me encanta que me hagas esa pregunta. Ahora, es que he dejado de escucharte a la mitad porque me he quedado... es verdad, me he quedado con lo del café. Es que me parece muy interesante. Y creo que mi respuesta va a ser mucho más interesante esta. ¿Conocéis el experimento que hizo Stephen Hawking sobre los viajeros en el tiempo? El experimento real. Sí. Si lo conocéis, bueno, para quien no lo conozca es precioso. Hombre, hola. Stephen Hawking lo que hizo fue una fiesta de su cumpleaños. Montó en su casa una fiesta de cumpleaños y no invitó a nadie, no se lo dijo a nadie. Puso globos y todo, hay fotos. Puso globos y todo y entonces convocó una rueda de prensa al día siguiente. Y al día siguiente dio una rueda de prensa y dijo, ayer hice una fiesta de cumpleaños en mi casa pensando en que al día siguiente iba a dar la rueda de prensa diciéndolo e invitando a cualquier viajero del tiempo del futuro que vaya ahí. Y entonces, como no había ido nadie, Stephen Hawking llegó a la conclusión de que el tiempo no funciona así, de que nunca habrá viajeros en el tiempo. ¿No conocíais? Eso es real, ¿eh? Sí, eso es real. Eso es real. ¿Cuál era la pregunta, perdona? No, la pregunta es que si tienes a alguien, ¿cuál es tu relación como autor con los podescuchas o la gente que te escucha? Ninguna. No. Ninguna. Nadie te escribe nada. No, nada. Borrar. Perfecto. Igual escriben al grupo Prisa, no sé. A mí me ha escrito alguna vez... A mí me han escrito gente... No piraos. A mí me ha escrito gente diciéndome, quiero hacer esto, ¿me puedes pasar un guión? Y yo paso guiones y sí, eso sí. Eso sí. Pero no, gente así loca. Yeah. Okay. Igual el problema es tuyo. No, claro. Hay imanes. Sin duda, sí, claro. A nosotros, por ejemplo, con Olovionte, sí, que Oyer ha comentado antes que Olovionte en castellano en Sudamérica está funcionando de una manera brutal. 3/4 partes de los oyentes son de Sudamérica. Y sí que escriben un montón de comentarios y tal, pero yo no los leo. O sea, para eso tenemos el community manager y lo responde él. Pero sí que comentan, pues no sé, sobre personajes, sobre... sí, o sea... y está bien. La verdad es que, bueno, o sea, a ver, no está bien que contacten contigo gente que esté chiflada, pero, a ver, el trabajo del escritor es... O sea, ahora... Es como el trabajo del escritor es un trabajo solitario y esas cosas. Y está bien. Sí, está bien. Bueno, en mi caso no es tan solitario, estaba pensando al decirlo porque es con Martín, pero bueno, pero está bien luego cuando vas, o sea, sobre todo con los libros, o sea, cuando vas a ferias o a escuelas, algunas veces que te llaman y estar con gente que lo ha leído, y porque
Sobre todo porque en la mayoría de las veces te dicen que les ha gustado. Pues si no les ha gustado, no te lo dicen. O sea, igual se lo están pensando, pero no se lo dicen. Pero en audio no tenemos hasta ahora esta experiencia, hasta lo oyente, que está siendo pues, o sea, una excepción. Y qué bueno que no está tienen bien. esa experiencia. Bueno, como autores, ¿en qué momento abandonan el proceso de creación y dejan que otros se encarguen del resto o están hasta el final en el proceso? ¿Cómo es tu experiencia? Yo soy súper guionista en todo lo que hago. Yo acabo el guión y lo entrego y no voy a nada más. Bien. Igual que yo. No voy a grabaciones, solo fui a grabaciones en el Gran Apagón porque nadie sabía muy bien lo que estábamos haciendo y entonces ni la directora ni nadie estábamos. Entonces ahí sí que fui varias veces, pero por ver qué era aquello que estábamos haciendo. Ya desde entonces no voy a grabaciones ni a nada, ¿no? Sí, perfecto. En nuestro caso es diferente porque, bueno, normalmente estamos en casi todas las fases del proyecto. En la idea original normalmente o nos viene dada o si es creada por nosotros suele ser tanto Martín y yo y Oyer también, o sea, hablamos mucho, pero también de las ideas para ficción sonora. Luego sí que lo escribimos nosotros, pero estamos con los actores, con el director de actores, estamos en las grabaciones, bueno, como... Pero te pones otro sombrero y haces... Sí, pues el látigo. Y... Sí, claro. No, ya una vez terminado, pues a ver, sí que nuestro papel es más secundario, pero sí que muchas veces igual, pues tanto los actores como el director de actores pues nos preguntan, ¿qué querías decir con esto? ¿Cuál es el tono de este personaje? O muchas veces también cambiamos el guión allí en las grabaciones, que o sea, eso suele pasar siempre. O sea, tú escribes una frase que en tu cabeza sonaba súper bien, pero luego cuando viene el actor o la actriz lo dice mejor de otra manera. ¿Lo puedo decir así? Pues claro, y lo cambiamos. O no, o sea, es que tiene que ser así porque luego tiene que tener otra referencia. Entonces, solemos estar en las grabaciones. Sí. Yo, por ejemplo, para eso doy total permiso sin mi presencia. Sí. O sea, si quieren cambiar las frases los actores y las actrices, que lo cambien. Sí, nosotros no somos nada ahí tiquismiquis, pero, por ejemplo, ahora con la no ficción, cuando hemos hecho... Claro, escribimos nosotros el guión, pero luego han adecuado muchos giros, el léxico, formas de decir, a la forma de decirlo en Colombia. Y pues, claro. Desde luego, o sea, vía libre. Pero luego también en la grabación, también luego los actores lo han cambiado, o sea, nos lo han cambiado todo. Al final, se ha mantenido bastante bien, pero... ahí no, o sea, al final es un trabajo grupal. O sea, yo siempre pienso que en nuestro caso el guión es más grupal que de una persona en solitario. ¿Y tú? No, yo soy como tú, no solamente entrego y no quiero saber nada más del proceso. Y un amigo me dijo, cineasta me dijo, tú tienes que pensar que el resto de la gente va a ser tu peor enemigo. Entonces no tengas ninguna expectativa de nada. Entonces siempre estoy feliz porque llegan cosas muy buenas. Claro. Yo también, me pasa lo mismo. Voy a añadir otra cosa, creo que en los audiovisuales también, pero en la ficción sonora lo hice ayer y yo creo que tiene razón, que el guión se termina en el montaje. Claro que o sea, sí. Entonces, o sea, estar en el montaje también, como creador de la historia, también es interesante. Sí. En cine también, y el guionista, si entra en una sala de montaje, le pegan un tiro directamente. Sí. Yeah. Como nosotros somos socios del estudio, ahí claro, tenemos. Sí. Es que tu caso es diferente, claro. Oye, y cuando usted tiene muchas horas de vuelo de guionista, y obviamente tiene... Y no me digan que no. Uno sabe cuánto debería durar una ficción sonora tanto para ti como autor como para la sensación de percepción de la audiencia. ¿O no tienes un número fijo de tiempo por capítulo? Yo creo que debería durar en torno a media hora, pero es una percepción completamente personal. ¿Ya? Y de hecho la última que hice es mucho más corta los capítulos y creo que fue un error, pero no me daba para más la historia, entonces tampoco podía forzarlo. Claro. Pero es mi sensación completamente personal, ni siquiera sé muy bien por qué. Sí. Bueno, yo creo que depende de la historia también. O sea, hay historias que igual tienen,
no sé, otro ritmo. Entonces, o sea, cada capítulo puede ser más largo. Y hay otras historias, bueno, como en el audiovisual también, ¿no? O sea, tal vez pues más capítulos, pero más cortos, igual de 15 minutos. Se ha hablado antes de audio series infantiles. Las series infantiles también tienden igual a ser más cortas. O sea, depende de la historia. Claro que sí. Mira, he pensado que estamos en un momento en la historia, bueno, tan complejo, en tantos sentidos, pero se produjo una reversión del concepto de historia donde las historias modificaron las audiencias a nivel casi civilizatorio. De las primeras fogatas, alguien contaba una historia y eso generó cambios culturales, estructurales en la especie. Y ahora pasa algo completamente diferente. Las historias tienen que las historias que cambiaban a los humanos, ahora las historias tienen que acomodarse a la atención de los humanos. Es al revés. Es como que, no, las historias tienen que ser tan cuidadosas con la pequeña y miserable porción de atención que los humanos actuales tienen, que vamos a hacer historias verticales que sean de 40 segundos o que sean 2 minutos, porque pobres humanos no pueden detectar más, no pueden percibir más. Y esa nueva especie de revolución en el mundo audiovisual, donde todo el mundo está aferrado a ese nuevo concepto, pareciera que tiene un oasis y una especie de protección en el mundo del audio, y espero que así sea. ¿Ustedes ven que en algún momento, cómo ven el futuro del audio en relación a este mundo TikTok? Bueno, yo creo que el audio también se está desarrollando por ese camino. O sea, yo lo veo como un desafío, ¿eh? O sea, adecuarnos a ver, la obsesión de todas las editoriales que conozco, de todos los productores, es algo que les gusta a los jóvenes. Y los jóvenes ahora están en TikTok. Bueno, no sé, hay de todo. Pero sí que es verdad que tienden a consumir en historias más cortas. Sí y no. También se cascan 2 horas viendo una cosa que me parece un peñazo, ¿sabes? O sea, cuando salieron los libros de Harry Potter, los primeros, echaron por tierra todas las teorías que hasta entonces estaban como sacralizadas en los estándares de la literatura juvenil. Los libros de Harry Potter son cada vez más tochos, además, o sea, y los leían. O sea, antes tienen que ser cortas, con mucha ilustración y tal. Porque, o sea, si aciertas con la historia, yo creo, la gente joven, sí. Y yo creo que, ya no me acuerdo de la pregunta, yo creo que nosotros también estamos, bueno, el audio está también yendo un poco a tantear nuevos formatos. Claro, por ejemplo, a mí me pidieron hace poco que si podía escribir una historia de audioficción, pero que durara 1 minuto cada... pero eso es no sé, es un buen experimento, ¿no? Yo ya... ¿Y dijiste que no? Sí. No, dije que no, pero que ya estoy viejo y no... O sea, como perdí mi capacidad como de challenge, ¿no? de ser audaz. Claro. Sí, o sea, claro, lo que es difícil es contar algo. O sea, las miniseries verticales estas chinas, o sea, ¿no? Sí. Que es como hola y adiós, ya, o sea, pero es una escena. En vez de que un capítulo tenga 7 escenas, cada escena se convierte en un capítulo. Entonces, lo que tiene que tener es, al final, cada una tiene que tener un cliffhanger. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ya, pero sí, bueno, también tiene su cosa, ¿no? Sí, a mí me pone, ¿eh? Sí. No lo he hecho, ¿eh? Pero... A ver, yo creo que, bueno, yo en nada de lo que hago intento ni remotamente llegar a los jóvenes, ni me lo planteo, por supuesto. Me parece una quimera absurda que eso que lo hagan los jóvenes. Yo intento llegar a la gente ya acabada, como yo. Y eso por un lado. Y por otra, creo que todos los cambios tecnológicos alteran cómo contamos las historias. Inevitablemente, desde la llegada de la imprenta, cambia las historias que contamos y cómo las contamos, a veces de forma
gigantesca. Y ahora estamos en un proceso. Lo que pasa es que ahora los procesos, tenemos un proceso cada miércoles, ¿no? Pero estamos en mitad de muchos procesos en los que los cambios tecnológicos están cambiando cómo contamos las historias. Respecto a cómo llegar a los jóvenes con productos buenos, el verano pasado hubo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Me jode decirlo, pero era de Netflix. K-Pop Demon Hunters es una película espectacular del estudio Sony de animación. Arrasó entre los niños y niñas. Y es muy buena. Y dura 2 horas. Claro. O sea que es cierto que si haces un producto bueno, bien hecho, con gente que sabe muy bien lo que hace, como es el caso, los críos y crías te la van a comprar, los jóvenes te lo van a comprar. Yo sí hubiese aceptado lo de 1 minuto. ¿Sí? No, sí, que lo hubiese aceptado. Sí, ¿Por qué no? Lo que pasa es que pensé que había un truco ahí, que era un cliffhanger, genera un shot de dopamina, y pensé, si está escribiendo una historia o me está convirtiendo en un dealer de... Estás ideológicamente en contra de ello. Vale. Sí. Para terminar, que ¿estamos bien o no? ¿Sí? ¿Qué vamos a escribir en el futuro? Llegó un... ¿Los humanos o nosotros? Sí, eso. Están llegando al planeta varias entidades diferentes. Ahora, entidades no humanas. Mira, no soy un believer, pero no me cierro la posibilidad, porque está tan loco todo, que lleguen también otras entidades. ¿Sobre qué vamos a escribir en el futuro? Pues sobre lo mismo, lo que llevamos desde la Odisea. Escribimos sobre lo mismo todo el rato, que si me quieren, que si no me quieren, que si me dejan, que si se muere mi padre, que si se muere mi hermano, que si me enamoro de mi hermano. O sea, escribimos de lo mismo, que si llevo 20 años perdido en la guerra, vuelvo y mi mujer se la quiere tirar otro. Llevamos desde Homero, quien quiera que fuese, escribiendo lo mismo en bucle. Ahora es una inteligencia. Me enamoro de una inteligencia artificial, pero es lo mismo. Te enamoras de una inteligencia artificial y luego Max Zuckerberg la desconecta y se te rompe el corazón. Es lo mismo. Es lo mismo. Cambiar los elementos. Seguiremos contando lo mismo. Aunque vengan marcianitos, será que me enamoro de un marcianito, pero la familia de la marcianita me quiere matar a mí, la mía no. Mi familia dice, ¿cómo te vas a ir con un marcianito? Es la misma historia siempre. En vez de inteligencia artificial, antes serían dioses o diosas y luego serán extraterrestres. O sea, no sé si es verdad, pero una vez un escritor me dijo que en sánscrito ya estaba escrito en un libro hace no sé cuántos miles de años. No voy a escribir nada porque ya todo está escrito. O sea, y lo que dice Josan es que al final los temas universales, o sea, estamos pues eso, haciendo un rebranding continuo de los mismos temas, pero oh sorpresa, todavía funcionan. Así que bueno. Y funcionarán siempre, mientras seamos humanos, funcionarán. Lo que nos emociona es enamorarte, romper, la pérdida, ser padre, es lo que funciona, es lo que hace que las historias funcionen. Exacto. Para terminar, quería mencionar algo. Hay una página que se llama Renta Human, donde unos agentes rentan humanos para experimentar el universo físico. Yo me puse ahí como humano disponible para escribir historias. Entonces, lo que quiero decir es, estamos en un mundo donde hay que dar cuenta de esto. La audioficción o la ficción sonora, por la característica de generar una cercanía y una intimidad con las audiencias, ¿tiene que dar cuenta de esto o deberíamos volver a hacer cuenta como que el universo no está cambiando y sigue todo igual? No he entendido la pregunta. A ver si deberíamos utilizar la inteligencia artificial. Sí. Bueno, yo personalmente soy más partidario de la imbecilidad humana. Y creo que grandes avances de la civilización han sido casi por error. Bueno, no sé, yo siempre digo que las grandes decisiones de mi vida las he tomado casi sin pensar. Si las hubiera pensado demasiado tampoco habría acertado mejor. Pero, bueno, a ver, no nos vamos a poner vendas en los ojos. O sea, sí que la inteligencia artificial está ahí y es verdad que ha llegado para quedarse y lo vamos a utilizar. Pero yo desconfío de utilizarlo para procesos creativos. Okay.
Yo creo que la vamos a integrar totalmente los creadores a un nivel que ahora mismo ni imaginamos. Yo sí la uso, no la uso para... hace un par de semanas la lió, ¿no? La última premio Nobel, cuando dijo que la había usado para su última novela. Y no sé por qué. Pero además cuando lo explicó era completamente comprensible, ¿no? Y de hecho yo lo estoy usando en el mismo sentido, que es... Este es un ejemplo claro. Yo el otro día le pregunté a Perplexity si qué coche podría llevar un estanquero de Madrid en 1967. Y entonces me hizo una tabla directamente y me dijo, mira, los coches que había en esa época en España que se vendían, los más top ventas eran estos, con el sueldo de un estanquero en Madrid en ese año que era este, lo más normal es que tuviese este. Si le apetecía fardar y gastar mucho dinero, podía tener ese nivel. Y entonces dije, vale, pues va a ser este coche. Para ese tipo de además ahora que estoy escribiendo cosa histórica, sí que lo uso. Ahora, no, pero eso es más documentación sí, que... Es lo que hemos hecho siempre con Google, ¿no? Que tardando mucho o llamando a tu cuñado, el del concesionario. Ahora directamente, pues Perplexity te ahorras a tu cuñado, que siempre es una ventaja. O sea que yo creo que lo asumiremos en más procesos que ahora mismo ni imaginamos. Por ejemplo, en el caso de las novelas, yo no sé ahora las editoriales si están usando IA, pero seguro que con los manuscritos van a empezar a usar IA. Bueno, ya ponen en las editoriales ya ponen una cláusula en la que dicen que no, bueno, algunas ponen que no aceptan manuscritos escritos por IA. Sí, se produce un nuevo macartismo donde alguien empieza a apuntar por el dedo. Esta combinación de sintaxis no me parece buena y apuntan con el dedo. Pero esos son los mismos que te escriben a ti porque han viajado en el tiempo, es la misma peña. Exactamente. Sí, y luego ponen la portada del libro hecha con IA. O sea. Claro que sí. Bueno, ha sido un placer esta conversación, así que un aplauso para nuestros invitados. Gracias. Gracias. Gracias.